Buenas tardes, me encuentro con el ciudadano Rubén de Salamina Caldas eh, y estas son las preguntas. ¿Qué entiende usted sobre el concepto de cultura? Yo entiendo el concepto de cultura, es lo que a los colombianos nos enseñan, que como a ver, que este es un país democrático y tenemos la libertad de elegir nuestros representantes, como son la Cámara, el Senado, presidentes. Vale. ¿Y qué entiende usted sobre el concepto de política? Con de política, pues a ver cómo le digo a usted. Política es digo yo, que es una forma de uno estudiar y mirar para elegir los representantes o los que nos van a representar en los destinos de la patria. ¿Qué, O una cultura que nos enseñan a nosotros, ¿cierto? O que nos dan ¿Qué entiende usted sobre el concepto de cultura política? otra vez. Concepto. Sobre cultura política. Pues yo que entiendo sobre cultura, pues que es lo que nosotros nos enseñan a elegir y a cómo se dice yo. Así no era mal yo. Sobre cómo manejamos los destinos patrios, o sea, nuestras leyes y la forma de ser del ciudadano. No yo que sea así. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? ¿Cómo se ve reflejada? A pesar de que nosotros creemos que este es un país democrático, siempre hay partes, hay entornos que no son ciertos, que no les gusta la democracia, sino que buscan otros caminos para elegir los representantes o no elegir. Digo yo que sea así. No sé. Listo, don Rubén. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Bueno, me encuentro aquí con Inés Valencia, una ciudadana de Salamina Caldas. Y entonces, estas son las preguntas. ¿Qué entiende usted sobre el concepto de cultura? Cultura son las normas que debemos cumplir. ¿Y para qué las debemos cumplir? En bien no solo nuestro, sino de una comunidad. ¿Qué entiende usted sobre el concepto de política? La política es la que se hace para un pueblo y en bien de un pueblo, con un fin específico para la comunidad, para el pueblo. Para la comunidad y para el pueblo. Listo. ¿Y qué entiende usted sobre el concepto de cultura política? Mm, ya había especificado que la política es el fin que tenemos con el pueblo. Y ese pueblo tiene unas culturas, unas normas, unos conceptos que se deben cumplir de acuerdo a lo que tenemos fundamentado y para lo que debemos hacer. Otra. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? ¿Cómo cree usted que se ve reflejada? Se ha deteriorado mucho porque no se ha convertido en política, porque no es la política para el pueblo, sino en politiquería. Todo lo que quieran en bien de los políticos, no en el pueblo. El pueblo es el que más lleva de perder, porque el pueblo es el que los tiene a ellos en un poder, más no es en ese poder lo hacen ellos para el pueblo. Como en los impuestos, todo lo que le cobran al pueblo, eso lo deberían invertir en el mismo pueblo, no antes sacarle al pueblo cada día más para el bien de ellos. Bueno, doña Inés, muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la generalidad de la cultura política y todo lo que nos implementan en este taller, nos damos cuenta que las preguntas que nos aportan nuestros ciudadanos son muy acordes pues, está más o menos relacionadas con lo que tiene que ver con nuestros conceptos de cultura política que nos implementan en los textos.
Entonces, todo esto tiene que ver, como lo vimos, en trascendencias o en, ¿cómo se dice? O en proyectos que nos han implementado en nuestra familia y que fueron evolucionando y siempre se implementan. Entonces, todo esto tiene que ver con una misma. Para mí, un concepto de cultura es todo aquello que, que nosotros mismos como ciudadanos colombianos tenemos que tener para tener un país bien. Claro está que unos políticos u otros participantes de las ramas del poder público no, no son eh, coherentes o no aportan mucho a nuestro gobierno. Y más que todo, no económicamente no participan con nosotros. Entonces todo esto tiene que ver con cuando los implementos de nuestra casa, de nuestra familia, la cultura de ir a votar, la cultura de elegir un candidato a la presidencia, para el Senado, para la Cámara, para todo esto que tiene que ver con la política. Entonces, para mí la cultura es algo que nos implementan y que nosotros como ciudadanos, unos como otros, no tenemos cultura, no votamos o no votan o hacen otras cosas muy diferentes a lo que es un ciudadano con cultura, un ciudadano colombiano con cultura. Pues para mí ese es uno de los conceptos de cultura. Y también siguiendo todo esto que tiene que ver en, en la política, ya la otra pregunta que para mí es la política según los conceptos del texto analizado, es algo que no es tanto como de elección y todo eso de los participantes, no. Es los proyectos y todo esto que ya está fundamentado en las ramas del poder público, en el gobierno, que ya está, eso ya está. Entonces fue algo creado como una materia que hacía falta, como algo que nos tuviera en cuenta los ciudadanos, algo como, algo ¿para qué? Para generar cargos muy importantes. Entonces, la política para mí ya son las cosas que están y, por ejemplo, el presidente, el gobierno y todas las leyes que se nos han implementado y todos esos, las leyes, los impuestos que se nos han implementado, todo eso es política, no los electores, no los participantes. O un político es muy diferente a la política. ¿Por qué? Porque un político hace, hace campañas y hace todas esas cosas que, que gastan mucho dinero y todo eso para mirar a ver si queda o no queda en un cargo público. Pero entonces la política ya está y ya está conformada. Y entonces solo eligen participantes para que sigan llevando todo esto a cabo y sigan gobernando nuestro país.